Pero ¿quién se cree Agustín Etienne para meter a Antonio David Flores y María Patiño en su diana como si fueran dos desconocidos de Internet? ¿Qué clase de atrevimiento le ha entrado al novio de Olga Moreno para lanzarse al barro a repartir acusaciones, insinuaciones y ataques sin filtro? Porque lo que ha hecho este chaval no tiene nombre. Ha cruzado una línea. Y lo ha hecho en el peor momento, en el peor sitio, y contra las peores personas que podía elegir. Agustín Etienne ha desatado la tormenta. Y ahora, que no espere que le caiga una llovizna. Aquí lo que se viene es granizo, huracán y escándalo mayúsculo. Porque cuando tocas a Antonio David, y de paso metes a Patiño, estás firmando tu sentencia televisiva. Y todo esto ha estallado de la forma más torpe y absurda posible. Porque resulta que Antonio David Flores hizo su ya habitual directo en redes sociales, un programa propio en el que lanza opiniones, analiza la actualidad del corazón y deja claro que, aunque muchos lo quieran fuera, él sigue siendo el rey de la polémica. Y lo que dijo, lo dijo con educación, con datos, con pruebas, con claridad. Pero eso no le gustó nada a Agustín. Ni una broma, ni una crítica suave. Nada. Saltó como un resorte. Y lo peor, lo hizo a las pocas horas. Ni siquiera se esperó un par de días. No. Al día siguiente ya estaba explotando en su cuenta de Instagram con unos ataques que han dejado helado al mundo del corazón. Porque no fue un simple comentario de despecho. No. Agustín Etienne publicó una historia con un texto venenoso, lleno de desprecio, y sobre todo cargado de una superioridad moral que nadie le ha concedido. Le llamó ridícula a Pi. Le criticó por tener su cuenta verificada con pocos seguidores, como si eso la hiciera menos válida. Le acusó de revisar sus publicaciones y de ser una cotilla. Le lanzó dardos personales. Y todo eso sin que María Patiño estuviera presente en el directo. Porque la realidad es esa, quien habló fue Soledad, la colaboradora de Antonio David, y no Pi. Pero eso a Agustín le dio igual. Tenía que soltar su frustración, y eligió mal. Pero vamos por partes, porque este escándalo tiene muchas capas, y todas son gasolina. Primero, el motivo real del estallido. Según Agustín, el enfado viene por una revelación que soltó Soledad en el directo de Antonio David. Y es que se dijo, con pruebas, que Agustín y María Patiño se siguen mutuamente en redes sociales y se dan me gusta. Hasta ahí, todo normal, si no fuera porque ese simple gesto reabre una herida muy seria. Porque hablamos de la misma María Patiño que fue una pieza clave en la difusión mediática de los famosos carteles en Málaga, los mismos carteles que traumatizaron a Rocío Flores, que llevaron a juicio a Antonio David, y que convirtieron en un infierno el camino al colegio de una niña inocente. ¿Cómo puede alguien que dice querer a Olga Moreno estar dándose me gusta con la responsable de ese daño? Esa es la base de todo. La incoherencia. El bochorno. Porque Antonio David no puede entender que su expareja esté con un hombre que se lleva tan bien con la persona que más daño ha hecho a su familia. Y eso no es opinión, es una realidad. Rocío Flores lo pasó muy mal, y ese episodio está aún reciente en la memoria de todos. Por eso, cuando Soledad soltó ese dato, el plató ardió. Y Agustín brotó. Pero es que ni siquiera tuvo la valentía de responder a Soledad. No. Fue a por María Patiño, sabiendo que no estaba en ese directo. Un movimiento cobarde. Y encima cargado de bilis. En vez de pedir explicaciones o aclarar lo que se dijo, lo que hizo fue intentar ridiculizar. Puso una historia en Instagram diciendo que cómo podía tener verificada su cuenta alguien con solo 180 seguidores. Que eso era de risa. Que se mirara su ombligo. Que era una cotilla. Que se dejara de husmear en lo que no le importa. Un ataque sin venir a cuento. Un ataque gratuito. Un ataque que no se entiende salvo por un motivo, el ego. Porque Agustín Etienne, desde que sale con Olga Moreno, se cree alguien. Se cree personaje. Se cree estrella. Y lo peor es que está actuando como si tuviera ya una carrera consolidada, cuando lo único que tiene es una silla prestada en algunos programas donde apenas abre la boca. Sí, ha salido en Fiesta, en De Viernes, y ha acompañado a Olga en entrevistas varias. Pero eso no te convierte en referente. No eres nadie para ir dando lecciones ni para señalar con el dedo a profesionales con años de experiencia como Pío Soledad. Y aquí es donde entra la segunda parte del bochorno. Porque si hay alguien que ya lo ha pasado mal en todo este asunto es Soledad. Ella fue atacada en su día por Marta Riesco, otra expareja de Antonio David, que en uno de sus momentos de despecho llegó a decir que Soledad se acostaba con él. Un bulo infame que se difundió como la pólvora. Y que Soledad tuvo que soportar con entereza. Estuvo a punto de romper su matrimonio. Su vida personal se tambaleó. Y todo porque otra despechada quiso hacer daño. ¿Y ahora viene Agustín a repetir el patrón? ¿A cargar contra ella porque simplemente ha contado un dato objetivo? Pues no, Agustín. Así no. No puedes presentarte como víctima cuando eres tú el que ha encendido la mecha. No puedes ir de elegante cuando lo que haces es lanzar ataques por redes como si fueras un adolescente.
No puedes decir que eres el apoyo de Olga cuando con tu comportamiento lo que haces es ponerla en evidencia. Porque, que no se te olvide, estás con una mujer que ha pasado por todo. Por un divorcio mediático, por el escarnio público, por el abandono de Rocío Flores, por la guerra entre familias. Olga Moreno necesita paz, no circo. Y tú lo único que estás haciendo es montar un espectáculo lamentable en redes que solo da de comer a sus enemigos. Pero si pensabas que aquí acababa el bochorno, estás muy equivocado. Porque la cosa va más allá. Resulta que ahora, para rematar, Agustín se va de vacaciones con Olga como si nada, después de haber incendiado todo. Y mientras tanto, en De Viernes, se prepara otra bomba. Gemma Aldón, la madre de Michu y hasta su hermana, van a sentarse en plató a poner a parir a Gloria Camila y toda la familia Ortega Cano. Una encerrona de libro. Un escarnio preparado con tiempo. Y sí, también tiene relación con Olga y Agustín, porque de algún modo están todos enredados en el mismo teatrillo. ¿Dónde están los límites? ¿Qué se puede permitir y qué no? ¿Quién está defendiendo realmente a quién? La sensación es clara, aquí cada uno va a lo suyo, y los daños colaterales ya no importan. Agustín ha querido marcar territorio, demostrar que es más que el novio de... Pero lo ha hecho a costa de atacar a quienes no debía. Y eso, en el mundo del corazón, se paga caro. Porque si tocas a los pilares, el edificio se tambalea. Y aquí lo que ha hecho es prender fuego en la base. ¿Hasta qué punto puede llegar una pareja para proteger su imagen cuando siente que se tambalea el castillo de cartón que han construido en redes? Porque lo que ha hecho Agustín Etienne en Instagram no es solo un desliz. Es una demostración pública de inmadurez, inseguridad y, sobre todo, de falta de respeto a quienes llevan años aguantando lo que no está escrito. Y lo más fuerte es que todo esto no se desencadena por una acusación directa o una campaña en su contra, no. Todo estalla porque se insinúa que él, como pareja de Olga Moreno, mantiene ciertos vínculos con María Patiño. Sí, con esa misma a la que Antonio David Flores ha demandado, con esa misma que ha sido señalada por ser parte del circo mediático que provocó el trauma de Lola cuando esos carteles terribles aparecieron por Málaga. ¿Y qué hace Agustín cuando se filtra que le da likes a publicaciones de María? Pues en lugar de dar una explicación madura, o al menos, quedarse callado, se lanza como un toro desbocado a insultar a la colaboradora del canal, la que ni siquiera fue quien dio la noticia. No. El objetivo de su rabia fue PY, simplemente porque no le gustó lo que oyó, y porque no tiene ni la valentía ni la decencia de señalar a la fuente real, Soledad. Pero es que el problema no es solo la salida de tono, sino el nivel de ridiculez al que ha llegado el discurso. Agustín, que se presenta como un tipo serio, reflexivo y con aspiraciones públicas, se pone a publicar stories llamando ridícula a PY porque tiene la cuenta verificada con solo 180 seguidores. Como si el número de followers definiera el valor de una persona o su credibilidad. Y claro, lo que olvida este muchacho es que el verificado hoy en día se paga, cuesta 5 euros al mes, y no tiene absolutamente nada que ver con la fama. Sirve para validar tu identidad, para que no te suplanten. Pero a él no, a él le parece que eso es ridículo. Y como si no fuera suficiente, la llama cotilla porque ha visto que le mira sus historias. ¿Perdona? ¿Y no será que eres tú quien publica todo lo que haces para que lo vea todo el mundo? ¿O te crees que tener una cuenta pública es para jugar al escondite? Agustín ha perdido completamente el norte. No solo por lanzarse a criticar de forma pública a alguien que ni le ha nombrado, sino por la total desproporción de su reacción. No ha sido un comentario, ha sido una declaración de guerra que encima ha quedado grabada para siempre. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que ni siquiera fue PY quien sacó la historia de los likes entre él y María Patiño. Fue Soledad. Sí, Soledad, la misma colaboradora que ya fue víctima en su día de una acusación falsa por parte de Marta Riesco. ¿Ya se nos ha olvidado aquello? Porque hay que tener memoria para entender por qué esto no es una simple polémica de Instagram, es una reedición de un patrón repugnante. Cuando Marta Riesco explotó contra todo y contra todos, una de las que salió peor parada fue Soledad. La acusó directamente de acostarse con Antonio David Flores, una barbaridad sin pruebas que buscaba hundir a una mujer casada, con un hijo pequeño y una familia que nada tenía que ver con esas historias. Lo hizo por despecho, porque no aguantaba la idea de que Soledad tuviera protagonismo en el entorno de su expareja. Y ahora Agustín sigue ese mismo camino. Ataca sin pruebas, lanza indirectas venenosas y pone en el disparadero a personas que no le han hecho nada. Ni PY ni Soledad han dicho una palabra ofensiva contra él. Han comentado una información, una realidad, que se siguen en redes con María Patiño y se dan likes. Y si eso le molesta, lo que tiene que hacer es dejar de hacerlo, no disparar contra el mensajero. La respuesta de Soledad ha sido tan elegante como demoledora. Ha puesto los puntos sobre las íes sin necesidad de insultar, sin caer en la vulgaridad que ha mostrado Agustín. Y lo ha dicho bien claro, Paqui no estuvo, la que habló fui yo. Y además ha añadido algo que retrata por completo la doble vara de medir de este muchacho. ¿Por qué no te pronuncias sobre lo que ha dicho María Patiño, que es quien realmente te ha señalado? Porque ahí no se atreve, claro.
Ahí no hay valor para enfrentarse a una comunicadora con poder. Mucho más cómodo es atacar a una colaboradora de YouTube, a una mujer anónima con pocos seguidores, porque piensa que no va a tener respuesta. Pues se ha equivocado. Porque aquí nadie se calla. Porque en este canal no se permite que se pisotee a nadie sin consecuencias. Y porque lo que ha hecho Agustín Etienne no es solo un bochorno, es una vergüenza. Y por si esto fuera poco, hay algo que aún huele peor, el papel de Olga Moreno. Porque esta no es una historia en la que ella esté ausente. Al contrario. Ella es el nexo común entre todos. Ella presentó a Agustín en el plató de Ana Rosa como su nuevo amor, como el hombre que la apoyaba, como ese compañero ideal que la protegía. Y ahora resulta que ese mismo hombre, en lugar de comportarse como un adulto, se dedica a arremeter contra todo lo que rodea su entorno solo porque se siente tocado en su ego. ¿De verdad esta es la pareja que Olga Moreno necesitaba después del tsunami mediático con Antonio David? ¿Un tipo que la mete en más polémicas en lugar de aportarle calma? Y si hablamos de incoherencias, hay que mencionar también el favoritismo que está recibiendo Agustín en televisión. Porque el chico, que se pasa el día presumiendo de que trabaja con Inma García en Fiesta y que tiene sección propia en De Viernes, no se corta en utilizar esas plataformas para promocionar su imagen. Pero en cuanto se le dice algo que no le gusta, estalla. Pues lo siento mucho, pero si decides estar en el escaparate, tienes que asumir que vas a estar expuesto. No puedes coger solo lo que te conviene y despreciar lo que te molesta. Y menos aún insultar a quienes simplemente hacen su trabajo. Todo esto demuestra que el supuesto amor de cuento entre Olga y Agustín está lleno de grietas. Grietas que no pueden tapar con sonrisas forzadas ni con vacaciones de postureo. Y cuidado, porque detrás de esta fachada de pareja feliz hay una tensión que ya empieza a hacer ruido. Porque cada vez que Agustín pierde los papeles públicamente, no solo se retrata él, también deja en mal lugar a Olga, que sigue sin dar la cara y sin poner orden. ¿Acaso le parece bien que su novio insulte a las colaboradoras que la han defendido durante años? ¿O simplemente prefiere mirar hacia otro lado con tal de no perder el foco mediático? Y mientras tanto, Antonio David Flores asiste atónito a este espectáculo. Porque él fue el primero en intentar evitar que estos ataques cruzados se convirtieran en costumbre. Él fue quien pidió mesura, quien quiso que las nuevas parejas de ambos no se convirtieran en protagonistas del circo. Pero le han ignorado. Olga lo ha ignorado. Agustín lo ha despreciado. Y encima se ha metido con su entorno, con sus colaboradoras, con sus amigas. Y eso, en este canal, no se tolera. Aquí defendemos a quien lo merece. Aquí se da voz a quien la necesita. Y si Agustín Etienne pensaba que esto iba a quedar en una simple story de Instagram, se ha equivocado de medio, de canal y de momento. Porque esto apenas ha comenzado. ¿Y qué ha pasado con María Patiño en medio de todo este fuego cruzado? Porque esa es otra. María, a la que muchos daban por acabada tras la caída de Sálvame, ha resurgido como un auténtico imán de conflicto, pero también como una pieza clave en el tablero de esta batalla de egos, traiciones y estrategias. Y ojo, porque si algo ha demostrado Patiño durante todos estos años, es que no se calla, no se esconde, no pide permiso. Y eso, por mucho que le moleste a Agustín, no va a cambiar ahora. El intento de difamación que ha lanzado contra ella ha sido tan torpe como innecesario, sobre todo porque viene de alguien que ni siquiera se ha ganado el sitio en televisión, pero que ya se cree con derecho a poner etiquetas a todo el mundo. ¿Ridícula por tener la cuenta verificada? ¿Cotilla por mirar stories? ¿Qué será lo próximo? ¿Acusarla de respirar? La verdad es que cuesta entender que se le ha pasado por la cabeza al novio de Olga Moreno para pensar que este ataque le iba a salir gratis. Y todavía cuesta más digerir que Olga, con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha sufrido, no haya sido capaz de marcar límites. Porque esto no es un ataque a una periodista. Es un ataque a todo lo que representa el canal de Antonio David Flores, a su comunidad, a su entorno y a la gente que ha estado ahí, aguantando, cuando nadie más lo hacía. ¿O es que ya hemos olvidado que fue precisamente María Patiño quien se jugó el tipo una y otra vez por denunciar lo que pasaba en Telecinco, por decir en voz alta lo que otros susurraban por miedo? Y lo más irónico es que esta bomba estalla justo cuando parecía que Olga empezaba a recuperar cierta estabilidad. Después de los vaivenes con Antonio David, del escándalo con Marta Riesco, de las declaraciones cruzadas, los programas especiales, los debates incendiarios y las filtraciones interesadas, por fin parecía que el entorno de Olga se serenaba. Pero no. Porque aparece Agustín Etienne, y en lugar de sumar, lo que hace es prender fuego. Y lo hace con una rabia desmedida, que más que proteger a su pareja, la perjudica. ¿Qué imagen queda ahora de Olga Moreno, sabiendo que su pareja insulta en redes a una mujer simplemente por tener una opinión? Y aquí no hablamos de defender a María Patiño por simpatía, ni por afinidad mediática. Hablamos de decencia, de sentido común, de educación básica. Porque una cosa es discrepar, y otra muy distinta es vejar. Y que Agustín haya utilizado el altavoz de Instagram para atacar de forma directa, con nombres y apellidos, con desprecio, a alguien del entorno profesional de su pareja, demuestra que no tiene ni idea de lo que significa estar en el foco.
Porque estar en el foco no es solo posar en photocalls, dar entrevistas pactadas o compartir vacaciones filtradas. Estar en el foco es también asumir la crítica, encajar lo que no te gusta, respetar al que no piensa como tú. Y por si fuera poco, este escándalo llega en un momento especialmente delicado. Porque mientras Agustín se dedica a montar numeritos digitales, los verdaderos protagonistas del relato están intentando mantenerse al margen. Gloria Camila, por ejemplo, sigue siendo la gran olvidada en muchos platós, pero no por falta de contenido, sino porque su estrategia ha sido clara: silencio, distancia y protección de su entorno. Pero esa prudencia no la están demostrando ni Olga ni su novio. Al contrario. Mientras unos callan, otros gritan. Mientras unos respetan, otros ensucian. Y ese contraste no pasa desapercibido para el público, que empieza a percibir algo que va más allá del cotilleo: la incoherencia. Porque no puedes venderte como víctima del acoso mediático mientras tú mismo inicias peleas públicas en redes sociales. Y volvemos a lo de siempre. ¿Qué busca Agustín con todo esto? ¿Posicionarse? ¿Ser famoso por acumulación de escándalos? ¿Tener minutos de plató aunque sea por malmeter? Porque si su objetivo era ayudar a Olga, desde luego ha fracasado estrepitosamente. No ha logrado limpiarle la imagen, no ha conseguido calmar las aguas, no ha aportado paz. Lo único que ha hecho ha sido añadir más tensión, más conflicto y más confusión. Y si cree que con esto se va a ganar el respeto del público, lo lleva claro. Porque el espectador no es tonto. El espectador ve, escucha y sobre todo, compara. Y ahora mismo lo que se está comparando es un Agustín desbocado frente a una comunidad que se ha ganado su espacio a pulso, con trabajo, con constancia y con respeto. Y en medio de todo esto, aparece una figura que muchos habían olvidado: Soledad. La colaboradora silenciosa, la que no grita, la que no protagoniza escándalos, pero que cuando habla, lo hace con contundencia. Soledad representa esa parte del universo mediático que aún conserva una cierta dignidad, que no necesita insultar para decir verdades, que no se esconde, pero tampoco se exhibe. Y su respuesta ha sido de 10. Porque no solo ha aclarado que fue ella quien dio la información, no PY, sino que además ha puesto el foco donde realmente duele, en la cobardía de quien ataca a los débiles y calla ante los fuertes. Porque Agustín puede decir misa, pero no ha tenido narices de pronunciar una sola palabra contra María Patiño después del escándalo de los likes. Y eso, amigos, le retrata. La reacción de la audiencia no se ha hecho esperar. Los comentarios, los mensajes, los directos, todo el mundo habla ya de lo que ha hecho Agustín, y no precisamente bien. La mayoría coincide en que se ha equivocado de enemigo, de tono y de forma. Y sobre todo, que ha dejado en evidencia lo que muchos ya sospechaban, que detrás de esa fachada de pareja feliz, hay mucho por resolver. Porque cuando necesitas desahogarte insultando a otros, es que algo no va bien. Porque si tu forma de gestionar el estrés es atacar en redes a mujeres que no te han hecho nada, es que tienes un problema. Y lo peor no es que lo tengas. Lo peor es que no lo veas. O que no quieras verlo. Y lo más doloroso de todo esto es que al final, quien acaba pagando el pato es Olga. Porque aunque no haya dicho nada, aunque se haya mantenido en silencio, aunque no haya posteado ni una palabra, su nombre va unido al de Agustín. Y lo que hace él, la salpica. Y lo que él destroza, lo tiene que recoger ella. Y eso, a la larga, acaba pasándole factura. Porque el público no olvida. El público no traga con todo. Y aunque se perdone una vez, 2, 3, al final llega el momento en que ya no se perdona más. Y ese momento, con este episodio, está peligrosamente cerca. No se puede construir una reputación sobre el barro. No se puede mantener una imagen pública si cada vez que algo no te gusta, te lanzas al barro como un energúmeno. No se puede pedir respeto si tú mismo no respetas. Y no se puede hablar de futuro si te dedicas a destrozar el presente. Y eso es, precisamente, lo que Agustín está haciendo. Está dinamitando el presente de Olga, está dañando el futuro de su pareja, y está dejando claro que ni sabe estar en el foco, ni está preparado para convivir con la exposición mediática que tanto parece anhelar. Porque cuando todo esto pase, cuando las stories se borren, cuando los vídeos queden sepultados por nuevos titulares, lo único que quedará será la huella del desprecio. Y esa, Agustín, esa no se borra tan fácil. Y justo cuando parecía que no se podía liar más, cuando creíamos que el numerito de Agustín Etienne ya había alcanzado su cota máxima de vergüenza pública, aparece el verdadero epicentro del terremoto mediático, la conexión oculta entre Agustín y María Patiño. Porque sí, no estamos hablando de un simple cruce de likes en redes ni de una coincidencia inocente. Estamos hablando de una relación digital que va mucho más allá de lo que se había contado hasta ahora. ¿Cómo es posible que Agustín, el mismísimo novio de Olga Moreno, le esté dando me gusta en Instagram a una mujer que públicamente ha acusado a Antonio David Flores de ser cómplice de violencia vicaria? ¿Cómo es posible que, mientras por un lado intenta posicionarse como el protector del entorno de Olga, por otro lado flirtea digitalmente con una de las personas que más daño ha hecho a la imagen pública de su pareja y de la familia de ella? Y no es un rumor, no es una suposición.
Es una evidencia que él mismo ha dejado publicada en su perfil. Porque ahí están los likes, las interacciones, los seguimientos cruzados. Y no hablamos de una, ni de dos veces. Hablamos de una dinámica constante, que pone los pelos de punta a cualquiera que conozca mínimamente la historia de dolor que han vivido Antonio David, Rocío Flores y especialmente Lola, la hija pequeña, esa niña que ha tenido que soportar en su más tierna infancia cómo empapelaban las calles de Málaga con carteles llamando maltratador a su padre. ¿Qué clase de persona, sabiendo todo eso, mantiene relación digital con quienes difundieron ese odio? Porque lo de Agustín no es un error de cálculo. No es un despiste. Es una falta de respeto absoluta. Y si Olga Moreno permite esto, si lo tolera, si no pone límites, entonces la que va a quedar en ridículo, una vez más, va a ser ella. Porque ya bastante tuvo que aguantar cuando Marta Riesco la arrastró a sus delirios. Ya bastante tuvo que tragar cuando la acusaron de cómplice silenciosa, de mujer florero, de mirar hacia otro lado mientras su entorno ardía. ¿Ahora también va a mirar para otro lado con esto? Y atención, porque esto no se queda solo en lo digital. En los pasillos de productoras, en los corrillos de redacción, ya se empieza a hablar de lo que muchos sospechan, que Agustín Etienne estaría utilizando a Olga Moreno como trampolín mediático. Que su estrategia no es amor, es ascenso. Que su interés real no es proteger, sino colarse. Colarse en las tertulias, en los debates, en los focos. Y esto, dicho por quienes le conocen bien, no es una exageración. Porque él ya ha tenido varios intentos de posicionarse, de aparecer, de hacerse hueco en las escaletas. Incluso hay quienes aseguran que ha hecho llegar ofertas a determinadas revistas para hablar, eso sí, siempre desde el entorno de Olga. Y mientras tanto, ¿qué hace Antonio David? ¿Qué piensa realmente de todo esto? Porque aunque en sus directos no lo diga de forma explícita, los gestos le delatan. El silencio sepulcral con el que ha recibido la última oleada de likes de Agustín a María Patiño no es casual. La incomodidad de su cara, el tono contenido de su voz, la tensión en sus manos mientras revisa la escaleta con sus colaboradores, todo eso dice mucho más de lo que aparenta. Y aquí es donde entra la figura de Rocío Flores, porque ella sí está harta. Ella sí está indignada. Ella ya ha hecho saber, entre bambalinas, que no quiere saber nada de ese personaje, como lo llama. Que no le gusta cómo trata a su madre, que no le gusta cómo expone a Olga, y mucho menos cómo ensucia a Patiño sin motivo mientras juega a ser influencer de tercera categoría. Pero lo más fuerte de todo esto es que hay una tercera mujer que también ha salido salpicada en esta guerra, Gloria Camila. Porque el conflicto se ha extendido. Porque la rabia de Agustín, lejos de contenerse, ha empezado a esparcirse como una mancha de aceite. Y de pronto, lo que empezó como una simple pelea digital, se ha convertido en una batalla campal que afecta a todo el universo mediático vinculado a Antonio David Flores. Y aquí es donde Gloria ha dicho basta. Porque ella sí sabe lo que es tener dignidad. Ella sí sabe lo que es callar para no dar espectáculo. Pero ahora la han mencionado. Ahora han hablado de su entorno. Ahora han usado su nombre. Y eso, en el mundo de la televisión, tiene consecuencias. Y lo que viene ahora es de traca. El entorno más cercano a Gloria ha filtrado que está valorando tomar medidas. No para enfrentarse en plató, no para responder con otro directo. No. Está valorando algo mucho más serio. Algo legal. Algo que ponga freno, de una vez por todas, a esta oleada de desprecio encubierta de salseo. Porque una cosa es el entretenimiento, y otra cosa muy distinta es manchar nombres, relaciones y carreras con insinuaciones baratas. Y esto, aunque a Agustín le sorprenda, se paga. Pero si pensabas que ahí acababa todo, espera. Porque hay más. Porque mientras este escándalo arde, mientras las redes se inundan de insultos, burlas y capturas de pantalla, Agustín Etienne ha cometido un nuevo error. Ha borrado las stories. Ha hecho desaparecer los mensajes. Como si con eso pudiera limpiar su imagen. Como si eso borrara lo que ha dicho. Como si no existieran capturas, vídeos, análisis. Como si no existiera una comunidad entera vigilando cada paso, cada palabra, cada gesto. Y lo peor es que ese intento de esconderse solo ha conseguido lo contrario, amplificar el bochorno. Porque ahora todo el mundo lo comenta. Porque ahora hay canales que están haciendo especiales. Porque ahora los insiders de la prensa rosa están más activos que nunca. Porque el ridículo de Agustín no se va a olvidar mañana. Porque su nombre va a quedar unido para siempre a este espectáculo patético que ha montado con sus propias manos. Y si pensaba que iba a salir impune, se ha equivocado de época. Se ha equivocado de plataforma. Se ha equivocado de público. Porque hoy en día, el respeto se gana con coherencia, no con gritos. Con silencio digno, no con insultos cobardes. Y Agustín ha demostrado que no tiene ni lo uno ni lo otro. Lo único que tiene es rabia. Y con rabia, no se construye nada. Solo se destruye. Y eso, aunque a él le parezca valiente, para el resto es simplemente patético. Y así están las cosas, con una Olga Moreno que calla, pero empieza a dar síntomas de agotamiento.
Con una María Patiño que, lejos de arrugarse, se crece. Con una Soledad que se convierte en la voz más sensata del momento. Con una Gloria Camila que prepara su artillería legal. Y con un Antonio David que, aunque no hable, prepara el siguiente movimiento. Porque aquí, amigos, nadie se queda de brazos cruzados. Y quien juega con fuego, acaba quemándose. Y Agustín Etienne ya tiene las manos en llamas. Y si alguien pensaba que Agustín Etienne ya había tocado fondo, que había cavado lo suficiente como para dejar de excavar, que ya no podía provocar más vergüenza ajena, se equivocaba. Porque lo que ha venido después, lo que ha hecho las últimas horas, ya no es solo una pataleta infantil, ni un ataque de cuernos disfrazado de discurso moral, ni un intento de trepar mediáticamente desde la sombra de Olga Moreno. No. Lo que ha hecho Agustín Etienne es pasarse de la raya. Cruzar un límite que ni los enemigos más despiadados de Antonio David Flores se habían atrevido a cruzar. Y lo ha hecho de forma pública, cobarde y totalmente innecesaria. Porque en su último gesto, ha señalado directamente a la hija menor de Olga y Antonio David, a Lola, utilizando su dolor, su infancia, su trauma como argumento para atacar a María Patiño y a todo el entorno de su pareja. Y eso, en el universo del corazón, tiene un nombre muy claro, repugnante. Porque una cosa es meterse en la guerra de platós, jugar con la provocación, lanzarse indirectas en redes, encender el salseo con declaraciones polémicas. Pero otra muy distinta, muchísimo más grave, es usar a una menor como escudo emocional para justificar tu propia metedura de pata. Agustín ha pretendido convertir a Lola en la víctima de una guerra que él mismo ha encendido. Y lo ha hecho sin pudor, sin conciencia, sin respeto. Ha utilizado su historia, su nombre, su sufrimiento, para construir un relato manipulador con el que quiere limpiar su imagen mientras mancha la de los demás. Y la pregunta que se hacen todos ahora es muy clara: ¿cómo permite Olga Moreno esto? ¿Cómo puede seguir al lado de un hombre que ha instrumentalizado a su hija, que la ha convertido en una excusa pública, que ha reabierto una herida que la niña ya había empezado a cicatrizar? Porque no hablamos de un error tonto. No hablamos de un malentendido. Hablamos de un acto deliberado, planificado, escrito y publicado. Un acto que ha indignado incluso a los defensores más acérrimos de Olga, que ahora se preguntan si de verdad esta mujer tiene el control de su vida, o si está completamente cegada por un personaje que no ha hecho otra cosa que arrastrarla al barro. Pero lo más tremendo, lo que ha dejado a todos en shock absoluto, es la respuesta del entorno más próximo a Antonio David. Porque por primera vez en mucho tiempo, Rocío Flores ha hablado claro. No lo ha hecho en un plató, ni en un directo, ni en una entrevista pactada. Lo ha hecho entre líneas, con mensajes que han volado por WhatsApp, con capturas de pantallas reenviadas, con testimonios recogidos por periodistas que aún tienen acceso al núcleo duro del clan Flores. Y lo que se ha filtrado es demoledor. Rocío está furiosa. No solo decepcionada, no solo dolida. Está absolutamente desatada. No soporta a Agustín, no quiere que se le relacione con él, no quiere que esté cerca de su hermana, ni de su familia, ni de nadie que lleve su sangre. Y ha hecho saber que, si Olga no rompe ya, la ruptura la marcará ella. No quiere tener nada que ver con alguien que ha puesto a Lola en el centro del escándalo. Y esto, por si fuera poco, ha provocado un terremoto interno en la propia Olga Moreno. Porque aunque no lo diga públicamente, ella ya está agrietada por dentro. Ha empezado a revisar conversaciones, a recordar detalles, a repensar cosas que antes dejaba pasar por alto. Y lo peor de todo es que empieza a no fiarse. No solo de Agustín, sino de todo lo que hay alrededor. Porque el mundo del corazón, cuando huele sangre, va a por todas. Y ella lo sabe. Lo vivió con Marta Riesco. Lo sufrió con el caso Carrasco. Y ahora lo ve venir, como una tormenta que se le avecina sin escapatoria. Porque cuando la prensa rosa se ceba con una relación que huele a manipulación, no hay defensa posible. Y mientras todo esto sucede, María Patiño no se ha quedado callada. Aunque no ha respondido directamente a Agustín, se ha dejado caer frases sutiles, muy suyas, en sus intervenciones más recientes. Frases como hay quienes buscan pantalla usando menores o lo que no puedes permitirte es manosear el dolor ajeno. Patiño no necesita decir nombres. Con su trayectoria, con su tono, con su forma de mirar a cámara, ya todos saben a quién se refiere. Y eso, para Agustín, es una sentencia silenciosa. Porque Patiño no olvida. No perdona. Y sabe muy bien cómo devolver los golpes cuando toca. Y ojo, porque no estamos hablando de un caso aislado. No es la primera vez que Agustín Etienne muestra ese patrón de comportamiento tóxico. Ya en su etapa anterior, cuando nadie sabía quién era, dejó rastro de comportamientos sospechosos, intentos de contactar con redactores, de colarse en fiestas del corazón, de dejar caer que conocía a tal o cual. Siempre con esa actitud de quien quiere ser alguien, de quien está desesperado por tener un foco aunque sea prestado. Y ahora, con Olga, cree que lo ha conseguido. Pero lo que no entiende es que ese foco, cuando te ilumina en mitad del fango, te deja en evidencia para siempre. Y así es como llegamos al punto más delicado de esta historia.
Porque lo que antes era un simple escarceo digital, un rifirrafe de plató, ahora se ha convertido en una guerra abierta que involucra a menores, familias, relaciones rotas y reputaciones en juego. Y quien está en el centro de todo eso, quien ha provocado este incendio, no es otro que Agustín Etienne. Un personaje que ha pasado de ser el nuevo novio de Olga a convertirse en el gran enemigo del entorno Flores. Y lo más triste es que él aún no se ha enterado. Cree que está ganando. Cree que tiene el control. Cree que puede borrar stories y seguir como si nada. Pero lo que no sabe es que ya está señalado. Marcado. Y no solo por Rocío, por Gloria o por Antonio David. También por el público. Ese público que, cuando decide que alguien ha cruzado la línea, no lo perdona jamás. Y aquí, en este punto exacto, es donde todo explota. Porque ahora se ha abierto una nueva línea de fuego, la legal. Desde el entorno de Antonio David ya se están valorando opciones. Y no es broma. Se habla de abogados, de derechos de imagen, de protección al menor. Porque lo que Agustín ha hecho al utilizar el trauma de Lola puede tener consecuencias. Y muy serias. Porque si alguien del clan Flores da el paso, si se interpone una denuncia o una demanda, entonces el show mediático se acabará. Y empezará la realidad. Esa que no entiende de likes, ni de followers, ni de stories borrados. La realidad judicial. La que deja a cada uno en su sitio. Y Agustín, ahí, lo tiene todo que perder. Así que, mientras tanto, la audiencia observa. Juzga. Y espera. Porque esto, lejos de apagarse, está creciendo. Y no va a parar aquí. Porque Olga va a tener que elegir. Porque Rocío no va a callarse más. Porque Antonio David tiene en su poder información que aún no ha sacado. Porque Gloria Camila ya ha movido ficha. Y porque el daño, esta vez, ha ido demasiado lejos. Y el público lo sabe. Y está del lado de quienes han sido utilizados, no de quien juega a ser famoso a costa del dolor ajeno. Así que prepárate, Agustín. Porque esto no ha terminado. Esto acaba de empezar. Y ahora que lo hemos visto todo con claridad, que hemos recorrido esta tormenta emocional paso a paso, una cosa queda más clara que nunca. En el mundo del corazón, ya no vale todo. Se ha traspasado una línea muy peligrosa. Porque aquí no estamos hablando de cotilleos inofensivos, ni de tonterías en redes. Aquí se ha tocado lo más sagrado, una familia, una niña, un pasado lleno de heridas, y se ha usado como si fuera un cebo más para conseguir atención. Y eso, señoras y señores, ya no puede quedar impune. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a jugar con el dolor de una menor solo para alimentar su propio ego? ¿Cómo es posible que aún haya quien defienda este tipo de comportamientos, quien mire hacia otro lado, quien piense que esto es solo parte del espectáculo? Porque no, no lo es. Aquí hay una madre, hay un padre, hay una hermana mayor, y hay una niña que lo ha pasado mal. Muy mal. Y el daño que se hace con cada story, con cada indirecta, con cada provocación pública, ese daño no se borra con un simple clic. Por eso, desde aquí, desde este canal, yo levanto la voz contigo. Porque sé que tú, que me estás escuchando ahora mismo, también te estás haciendo muchas preguntas. También estás indignada. También estás cansada de ver cómo los que deberían dar ejemplo, los que presumen de valores y familia, son precisamente los que rompen todo desde dentro. Y si tú también crees que ya basta, que alguien tiene que decirlo claro, te pido que me acompañes. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí no vamos a callarnos. Aquí vamos a seguir sacando a la luz lo que otros quieren tapar. Aquí vamos a mirar de frente, con respeto, pero sin miedo. Y si esta historia te ha removido por dentro, si crees que Agustín Etienne se ha pasado de la raya, déjame tu comentario. Te leo. Quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Olga debería poner límites? ¿Crees que Rocío Flores tiene razón al enfadarse? ¿Te parece justo lo que le están haciendo a María Patiño y a Soledad? Cuéntamelo en los comentarios, que este canal también es tuyo. Y muy importante, comparte este vídeo con alguien que sepa de verdad lo que es tener dignidad, con esa amiga tuya que siempre ve, de viernes, y está cansada de tanto paripé. Porque este contenido no es solo para entretener. Es para reflexionar. Es para posicionarnos. Es para demostrar que las mujeres maduras de este país no nos tragamos cualquier cosa. Que tenemos criterio, que nos duele la injusticia, y que no necesitamos fuegos artificiales cuando lo que hay debajo es pura manipulación. Y si te ha gustado como te lo he contado, si te has sentido acompañada, si te ha emocionado, te ha removido o simplemente te ha hecho pensar, activa la campanita, porque aquí vienen más. Más historias que otros no se atreven a contar. Más vídeos con los que vas a poder reír, indignarte, emocionarte, y sobre todo, decir bien alto lo que piensas. Gracias por estar al otro lado, por compartir este ratito conmigo, y por formar parte de esta comunidad que crece cada día más. Porque sí, somos muchas. Y no vamos a dejar que nos callen. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes, suscríbete. Y coméntame todo lo que sientes, porque aquí tu voz sí importa.